¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias de estar con nosotros en este nuevo video. Yo soy Pepe del Río y como siempre, para mí es un enorme privilegio tener la oportunidad de acompañar en esta aventura a Luis Gaviria, Luis otro, Gaviria. otro interesado en los temas de crecimiento personal, desarrollo humano, organizacional y feliz de acompañarte, Pepe. No, pues feliz de estar aquí y sobre todo lo que decíamos la primera vez, de grabar estas conversaciones que creemos, sin afán de ser dogmáticos ni nada por el estilo, porque ese no es el objetivo de estas conversaciones, que te pueden interesar. Y lo que a Luis y a mí nos unió hace muchos años ya, Luis sabe cuántos, yo no llevo la cuenta, pero lo que a Luis y a mí nos unió inicialmente fue el coaching, algo que Luis hace ya desde hace muchos años y que yo también he tenido el privilegio de hacer desde hace muchos años y de tener grandes maestros, ¿no? Ahora me viene uno a la mente que es Alberto Calderón Danel, que fue mi maestro en coaching sistémico y una persona importante en esto, pero antes, pues todos los que tuve, eh, haberme topado con John Whitmore inicialmente y luego desde el 2001 en Coachville, que también Luis estuvo ahí, y tantos y tantos clientes que hemos tenido a lo largo de los años. Entonces, Luis, te propongo que cerremos estos tres videos con el tercero que hemos estado haciendo de lo que es coaching y tratemos de darle un cierre, cuando menos a nuestra conversación, porque algo que yo me he dado cuenta es que el coaching no necesita decir punto y aparte, sino está en plena expansión, incluso aunque pueda parecer complicado creer y que tenga algunos años ya, eh, 3 décadas, no más de eso, el coaching como lo conocemos actualmente. Estamos empezando, esto es una profesión, una herramienta, un arte, una disciplina que está recién creciendo. No Recién sé cómo lo ves, Luis. es impresionante. Yo quiero hacerte una confesión, Pepe, y a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en esta aventura en nuestro podcast. Imagínate que cuando a mí alguna vez me dijeron que si quería estudiar coaching, qué opinaba del coaching, la verdad yo pensaba que era una forma light de psicoterapia. Yo decía, ay, ¿de qué saben? ¿Qué saben de psicología, de psicoterapia? Y yo pues también desde mi arrogancia como clínico, porque tú sabes, pues porque Mm. es que como más o menos tengo una idea de dónde conectan dos neuronas y he visto uno que otro cerebro abierto, entonces ya uno, eso es una barrabasada, es una torpeza. Entonces yo pensaba que el coaching era una chorrada, como dicen los españoles. Hasta cuando una vez, y esta parte es histórica, una empresa, tú sabes que aparte de mi trabajo clínico, siempre he trabajado con organizaciones, Ujú. por un placer y por una pasión por el desarrollo humano y el liderazgo. Y una empresa llega y me dice, Luis, que el grupo quiere que nos traigas el tema del coaching. Le dije, pero yo no tengo idea de eso. No tengo idea. No, pero a ellos les gusta la manera tuya de presentar. Así que te lees un libro, haces alguna cosa y te montas un taller de un día. Yo, ¿cómo? No, pues de hecho estaba recién nacido mi nieto mayor, que tiene 26 años. Estaba Ujú. O Samuel, sea, como 99. sí, por el 90, él nació en el 97, eso fue por el 98, 99. Y entonces ellos me llaman y yo le digo, bueno, me rasqué la cabeza y me compré un libro. De una vez te digo cuál, uno que se llamaba Coaching para el éxito, de una gringa, de una norteamericana. Sí, El libro sí, estaba en español, Talaine Midaner. Se escribe sí, Talani. Talaine. aquí lo tengo. Bueno, fíjate. Aquí lo tengo, déjame. Por acá, aquí tengo todos estos que se alcanzan a ver por acá. Qué Son mis belleza. libros de coaching y los que voy dando desde allá hasta acá, mayor o menor relevancia. Sí. Y
ese lo debo tener por acá, hasta por acá. Al rato yo conozco ese libro, sí. En esa época arranco yo, pero espérate que es que la cosa muy graciosa porque yo llego y me leo este libro, pero no me lo leí completo. Yo que me iba a poner a leerme ese mamotreto tan gordo, pero agarré y dije, esto está interesante. E hice unas dinámicas, monté el taller y pues la hemos pasado súper bien y al final del día me dicen todos, óyeme, qué maravilla esto de ser coach, es una maravilla, ¿cuánto hace que eres coach? Yo no soy coach, yo preparé este material por culpa del director de recursos humanos y vine a presentárselos, pero ahora ya quedé picado, quedé con mi curiosidad picada y hay un momento en que entro a una clase por teléfono con Thomas Leonard en un grupo grande. Capaz que yo Pepe, estuve ahí es también. muy Yo tomé probable que varias hubieras estado en clases, esa. yo tomé varias clases por teléfono Por justamente, teléfono estábamos con viendo Thomas. videos, viendo el PowerPoint, entre Sí, comillas, en la computadora, que no claro, tenía sonido. no tenía sonido. ¿Y Eh, cómo te parece que yo quedé pero eso, Luis, eso estás hablando 2001, del 2001, 2002, tal vez. 2001 para el 2002, sí. Sí, Bueno, sí, ¿ves? sí. ¿Cómo te parece y cómo les parece a ustedes que yo oí esto y dije, esto me gusta, me gusta? Y entonces me puse en su momento, entonces ya me apunté y me atrapó. Pepe, este cuento me atrapó. Y me di cuenta que aunque a mí por mi trabajo con los pacientes, pues muy difíciles, para ellos el momento de una cirugía de alto riesgo y todo eso, yo había tenido que aprender psicoterapia, pero de la clínica para aplicar en hospitales de corto plazo, ¿ok? Que son uno, dos o tres sesiones máximo. Claro, Pero claro, el claro. impacto, Pepe, y dije, todas las herramientas del coaching vienen como un guantecito para fortalecer esto. Qué curioso lo que comentas, Luis. ¿Ah? Qué curioso lo que comentas, porque en mi caso, Mm, yo llegué al coaching buscando, eh, por ejemplo, yo primero en el teatro yo me daba cuenta cómo cuando desde la confianza, un actor, una persona, tú le das la confianza para que pueda sacar de dentro hacia afuera un determinado personaje, la persona experimenta un crecimiento y hay un crecimiento real. El cuerpo se mueve de una manera importante. Y luego en la empresa en la que llevo años trabajando con organizaciones, con empresas, con personas que perdieron el trabajo. A principios de los años 90, yo estaba muy enfocado, finales de los 80, principios de los 90, muy enfocado en entender un poco más acerca de la programación neurolingüística. Nunca en ningún curso, sí, leyendo los principales libros de PNL, de John Grinder y de, recuérdame el otro nombre, pero Bandler, de Bandler. Bandler, claro, como Richard Bandler y de John Grinder, que Bandler tiene un libro que a mí me mata de la risa el título y es un libro extraordinario, Use su cabeza para variar, se llama, ¿no? Bueno, leyendo la estructura de la magia uno 2 leyendo mucho de lo que ellos fueron haciendo, pero había algo que no me acababa de conectar. Y en el 92, cuando 91, 92, que tuve que cerrar mi empresa, que tuve que vender mi fábrica de muebles, eh, algo que me conectó fuertemente y que me volvió a dar un giro hacia arriba fue Stephen Covey, al que curiosamente que había comprado un libro, me parece de igual, 90, 91, en el aeropuerto de Miami y me lo había traído y lo leí y después, 1 o 2 años después, vi que se publicó en español. Y ese libro de los 7 hábitos a mí me conectó de una manera muy importante A mí también. y
me hizo estudiar eh, desarrollo humano muchos años después. Antes empecé a dar cursos de entrenamiento, y eso te estoy hablando en el año 1994, a las empresas, y había dado algunos talleres, había dado algunos cursos. La primera clase que di creo que la di a los 19, 20 años, nada que ver con esto, pero me recuerdo saliendo de esto, dije, yo no sé qué voy a hacer el resto de mi vida, pero algo que sí voy a hacer es, voy a dar clases, porque se me hacía apasionante la investigación y demás. En fin, en el 1994 empiezo a dar talleres que se llamaban transformación verbal, transformación personal, a través de la voz, a través del cuerpo, y a trabajar con mucha gente. Y en esa búsqueda, me interesaba mucho cuál es la razón por la que algunas personas aprenden y otros no. Eh, y me interesaba mucho el desarrollo del potencial, no me preguntes por qué. Pues me encontré algún día este libro, Entrenando para el desempeño empresarial, de un tal John Whitmore. Esta es la primera edición en Wow, castellano, wow. que la traducción es incorrecta, el libro es coaching. Luego, con el paso del tiempo, en las de ediciones lo fue haciendo más grande, pero esta es una primera edición en español. Y esto me lo compré en 1997. Fíjate, Y eh, unos años después tuve la oportunidad de conversar con Whitmore, y de hecho de hacer un proceso gracias a John Whitmore. Y recuerdo, te voy a leer algo que él me puso, que escribí de él en febrero 28 del 2003, mira ¿no? tú por esas. O sea, este libro lo tenía desde el 97, que me atrapó, lo leí, lo releí, cuando menos cuenta me di, estaba todo subrayado, escrito. eh, lo leí inicialmente mientras esperaba un avión en Monterrey, México. Y el avión venía retrasado, estaba cayendo un diluvio, y dije, qué bueno que está retrasado. Los que leemos sabemos que toda oportunidad de espera es una oportunidad para leer. Pero fíjate lo que decía Whitmore, y luego se lo volví a escuchar varias veces más. Coaching is a way of managing, a way of treating people, a way of thinking, a way of being. Lo traduzco. Coaching es una manera de gerenciar, de manejar, una manera de cómo tratar a las personas, una manera de pensar y una manera de ser. Potente. Eh, eh, y, y esto me prendió. Luego, una amiga, ya que estamos en esto, te cuento, Natalia Ortiz Mena, que creo que hablé de ella hace par de videos, a la que yo le había dado, primero la había conocido dándole talleres, y luego viene y me dice, Pepe, vengo regresando de un instituto que se llama Hudson, estuvo en California viviendo, y me metí a una serie de cosas, y me lo platicó con un señor John Hudson, y me platicó lo que hacía, y le digo, mira, eso se parece mucho a algo que yo he estado intentando, que se llama, yo no tenía el nombre como tal porque estaba entrenando a un entrenamiento, y lo he aplicado en mis entrenamientos de expresión verbal. Eh, y, y me empieza a decir, se llama coaching y tal, tal, tal. Y le digo, mira, se parece mucho a esto que he estado haciendo de este señor John Whitmore. Me dice, Whitmore es uno de los principales del Awesome. coaching. Y ahí empecé a googlear, bueno, no a googlear, ni siquiera había Google, había Altavista, 99, alguna cosa así, tal vez 2000, y me topaba de repente con el nombre de Thomas Leonard. Y en el 2001, cuando empieza Coachville, que era, incluso no costaba las clases gratuitas, esas teleclases que dices tú,
es que empiezo a toparme y lo empiezo a escuchar y empiezo a escuchar algunas de las ideas y en el momento a mí me costaba, me salía muy caro tomar este entrenamiento con John Hudson, un headhunter mexicano, John Smith, sí fue y lo tomó. Eh, y yo después me encontré un proceso que ya venía hablando con algunas personas en el 2000 en desarrollo humano. Yo decía, oye, esto sería buenísimo meterlo desde el coaching Ujú, eh, y empezar a hablar algunos temas relacionados con el coaching. Y en el 2004 más o menos tomé una primera certificación que se me hizo muy buena. Lo que te decía hace rato, curiosamente yo no sabía para dónde íbamos a ir en esta conversación, pero con Alberto Calderón. Y empecé poco a poco a llenarme de clientes de coaching y a generar y hasta la fecha. En ese sentido, Luis, y no me extiendo mucho, eh, para mí el coaching, por un lado, ha sido un oficio, ha sido una profesión, ha sido una disciplina, han sido herramientas que he tenido la oportunidad de trabajar con gente que ha perdido el trabajo, pero al mismo tiempo también con mis clientes ejecutivos y en el día a día, el enseñarlo. Pero el coaching en ese sentido para mí se manifiesta más como un proceso de transformación multidimensional, ¿no? Desde mi perspectiva cuando tuve la oportunidad de darme cuenta que tenía este modelo que llamo modelo constante RCC, el coaching es más que una profesión y una disciplina, es una manera, yo la llamaría integral de entrelazar herramientas, actitudes, comportamientos, una manera de pensar, como decía Whitmore, y desde las maestrías del coaching y una metodología, integrar, digamos, y poder potenciar, por un lado, el crecimiento personal y por otro lado, el desarrollo profesional, ¿no? Entonces, ha resultado muy interesante. A mí también al principio no me gustaba llamarme coaching. Yo decía, yo veía que empezaban cursos de coaching, empezaban a certificar. Y yo decía, si a esta persona yo le platiqué de lo que era el coaching y resulta que están certificando, y había mucha gente que no sabía lo que estaba haciendo. Hicieron mucho dinero. A mí se me hacía, yo me tardé en empezar a enseñar, pero porque yo primero quería entender claramente qué era esto, ¿no? Qué ujú, era esta profesión y qué era esta disciplina. ujú. Pero no sé, Luis, creo que estamos llegando al final, pero cuéntame para ti qué ha sido y qué es. Pues fíjate, Pepe, que esto que refrescas, te propongo que hagamos un póster, tú por tu lado y yo por el mío, para ponerlo en redes sobre lo que dijo Whitmore, que me parece, pero el lenguaje mexicano padrísimo y de verdad que es potente, me parece potente. Es una manera de gerenciar, es una manera de tratar a las personas, es una Una manera de manera pensar. de pensar y es una manera de ser. Me parece hiperpotente porque a mí me dio un valor agregado. Fíjate que el otro día estábamos platicando tú y yo y decíamos que una cosa es el coaching como herramienta, Ujú. es como cuando yo estoy con un paciente y tengo que guiarle en un proceso de coaching de salud. No es coaching todo el tiempo, hay mucho que hay que darle, hay que instruirlo, hacerle unas sugerencias, establecer un plan de vida, de hábitos nuevos y todo, pero el coaching me ayuda a que la persona encuentre ánimos para seguir, porque encuentra sus para qué más potentes en su alma. Pues fíjate que mirando todo esto, me quedo mirando hacia atrás y recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención, que te la platiqué antes de empezar a grabar. Y es que la primera vez que yo veo a una cliente de coaching, primera vez que me lancé a cobrar, escúchame bien, Ujú. Pepe. Yo pues trabajaba a través de un hospital y a mí me daban mis honorarios y entonces en ese momento, estamos hablando de hace mucho tiempo, es decir, yo recibía el 60% de la tarifa y el 40% se lo quedaba el hospital y, y de esas cosas que me dio por atender a una
no una paciente, sino la primera cliente de coaching, una Ujú. mujer entre 40 y 45 años, muy amable, que pide cita y me dijo, yo no quiero terapia, no estoy preparada para una cirugía, pero oí que usted es coach. Y yo dije, por Dios, pero ya, teóricamente, mira, te lo voy a decir. A mí, Diana Stoll de Coachville me dijo, tú estás listo para hacer coaching. ¿Qué te esperas? Y acababa yo de recibir mi Professional Certified Coach de la ICF, pero todavía no me animaba, no le entraba a tener a una persona que me pagara. Y yo decía, ¿cuánto cobro? Mira la cifra. Le dije a la secretaria, dile a la señora que vale $100. $100. Y yo, cuando dije, me sentía un fraude, te debo decir, Pepe, porque si ella viene a que yo la atienda como paciente, yo me siento feliz. Pero ¿yo qué estoy haciendo? La señora vino, entró, fue un momento muy, muy especial. Hay un momento en que ella misma me dice, estamos en un ambiente como muy clínico y yo vengo a encontrar respuestas. Entonces yo simbólicamente me quité mi bata blanca, la colgué. Empezamos a conversar. Bueno, fue muy bonito, muy bonito. Ella quería regresar a la medicina, había quedado en embarazo en sus primeros semestres de medicina de un novio y se dedicó a sacar adelante a la hijita, en fin, y ahora quería volver. La segunda sesión, y esto para mí fue, como dicen los españoles, flipando, estaba yo porque le dije, ya se lo había oído a alguien. ¿Sabes qué? No vengas al consultorio, no vengas aquí. ¿Por qué no nos tomamos un café caminando por la playa de Hollywood, allá en Florida? Playas de Hollywood, Florida. Pues con los zapatos debajo del brazo y con un café nos pusimos a conversar, a platicar. Una de las sesiones las tuvimos sentados en un centro comercial, en un mall, Pepe. Y yo He dije, ¿qué es tenido esto cualquier tan cantidad de maravilloso? sesiones así, sí. Mira, y te redondeo, esta mujer volvió a la universidad y después me decía, Luis, desde la primera reunión yo sentí que esto me iba a cambiar la vida. Y esa era la reunión en la cual yo decía, yo cómo me atrevo a cobrarle a esta señora $100 si yo creo saber lo que estoy haciendo, pero me sentía un verdadero fraude. En ese momento, ¡uf! Cuando ella me dijo eso, yo como que volví en mis cabales, pero eso fue muy lindo. Y yo aprendí otra cosa, Pepe, y es que hay que entrarle a la vida y hay que hacer las cosas con humildad, con amor, con entrega, y esto empezó a hacer un cambio enorme en mi vida. Fíjate, Luis, que ya nos pasamos del tiempo que habíamos dicho para estos videos. Te propongo que hagamos un siguiente video para tratar de rematar esto, pero brevemente te cuento una anécdota con un cliente hace muchos años. Sí. Me contrataron iban muy bien en sus procesos de venta y él estaba muy interesado en cómo organizar y sacar el mejor desempeño de un pipeline real. Para la gente que nos escucha y que puede no entender qué es un pipeline, les digo así brevemente, que es una herramienta que permite a los vendedores visualizar y organizar el proceso de venta en una empresa. Bueno, estuvimos hablando y conversando estas cosas del pipeline durante un determinado periodo de tiempo, 4, 5, 6 meses, no recuerdo, tal vez menos, con objetivos muy claros, siempre preguntando el para qué quería, ¿no? El coaching. El coaching de excelencia para mí no empieza preguntando, empieza escuchando, pero con una escucha profunda. La IAC me gusta mucho cómo lo define la escucha enganchada. Y desde ahí surgir la pregunta que muchas veces es la pregunta más boba. Bueno, terminó el proceso y en la última sesión, a mí siempre me gusta, o en las últimas sesiones, oye, pues ¿qué te estás llevando? ¿Para qué te ha servido este proceso? Y su respuesta me impactó porque me dijo, Pepe, este proceso transformó mi vida. Y yo que tiendo a ser un poco irónico, le digo, a ver,
transformó para bien o para mal, porque no todas las transformaciones son, son buenas. ¿A qué te refieres si hemos estado hablando de algo tan técnico como los pipelines y el conectar y demás? Y aún recuerdo su respuesta. Me dijo, fíjate que en la medida que íbamos hablando, yo me di cuenta de una organización mayor. Esto no nada más se trataba del proceso de la venta y de mi proceso de comunicación con los vendedores y cómo llevar y cómo cuidar esto que visualizábamos y estas herramientas que teníamos y cómo hacerlas como parte del crecimiento, no solo del desempeño de un vendedor, sino que experimentar un crecimiento en esto. Pero yo lo empecé a llevar a mi vida. Lo llevé a temas de estructura que me di cuenta con mi familia, con mis hijos, con la manera como vivía las cosas. Y me dijo, y lo curioso es que nunca hablamos de eso, pero la conciencia que logré Bueno, me permitió poder estructurar esto, ¿no? A un alto directivo, ni siquiera alto directivo, esta es una de las personas que ha sido mi cliente por más años, desde hace muchísimos años. Empezó no como un cliente de coaching, es una persona que es uno de los principales accionistas de una empresa mexicana que tiene presencia en 80, 90 países en el mundo y es líder en su sector a nivel global. ujú. Y esta persona, hablando con él un día le pregunto, ¿para qué te sirve esto? ¿Para qué te sirve estar conmigo? Tú tienes consultores, tienes gente, y me dice, me haces reflexionar, me haces pensar. Pero no solamente me haces reflexionar y me haces pensar, haces que pueda conectar con lo que realmente quiero hacer y para qué lo quiero hacer. Te Wow. propongo, Luis, que concluyamos en un siguiente video. Me encanta. Muchas gracias, Y Pepe. Y Espero vamos a estés muy pronto. invitarlos a que le den clic a la campanita, que le den like a los dos. Luis tiene una cuenta mucho más grande en YouTube. Yo lo he tenido muy distraído durante mucho tiempo. Te invito a que entres también y le des like si te gustó esto y que nos comentes. Comenta en un lado y comenta en el otro. Y aquí vamos a seguir haciendo algunos videos de este estilo, ¿no, Luis? Bravo. Y que vamos a contestar tus comentarios. Nos encanta Claro. escuchar opiniones. Pepe, un abrazo súper Un grande abrazo y igual a nos la vemos la próxima. distancia y un abrazo a todos.